Gloria a nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno y maravilloso. Bendito el nombre de Jesús. Este mes, como les mencioné, estaremos tratando sobre las doctrinas fundamentales. ¿Qué es lo que creemos? Y este es un tema bastante importante, mis queridos amigos y hermanos, porque nos va a dar solidez y nos va a decir, bueno, nos va a ubicar dónde nosotros debemos tener puesta nuestra fe. Hay multitud de enseñanzas y ahora con redes sociales y el avance de la tecnología, eso encontramos cantidades de enseñanzas de una y otra parte. Y entonces como que ya se nos puede estar olvidando discernir entre lo que es la palabra del Señor verdadera y lo que, o mejor, entre lo que es verdadero y lo falso, ¿cierto? Entonces como que ya pensamos que porque nos dicen 1, 2 o 3 versículos en la enseñanza, ya esto es palabra de Dios. Pero recordemos que una de las advertencias que nos dieron los escritores bíblicos fue que tuviéramos mucho cuidado porque en el final de los tiempos habrían doctrinas abundantes por todo lado, pero que cada una estaría enseñando conforme a sus propios gustos, conforme a sus propias ideologías y no conforme a Cristo. Entonces yo creo que desde hoy vamos a arrancar con un viaje maravilloso conociendo la doctrina de Jesucristo. Por eso es el mes de las doctrinas fundamentales. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Una doctrina es una enseñanza. La raíz griega de la palabra doctrina es instrucción. Se utiliza para aplicarla al estilo de vida, cómo debemos nosotros vivir y en qué nosotros debemos creer. En la Biblia, la palabra doctrina se usa específicamente para referirse a temas espirituales y a áreas de estudio donde nosotros vamos a estar meditando en ellas para poderlas aplicar a nuestra vida y que hagan parte de nosotros, que nos condicionen y nos moldeen mejor el ser para poder luego hacer, para poder luego actuar, para luego vivir conforme al propósito de Dios. Esencialmente la doctrina es la enseñanza que es compartida por una fuente académica o una fuente de autoridad. En este caso, la doctrina es la doctrina y la enseñanza de Jesucristo y la Biblia misma es útil para enseñar doctrina, dice la palabra del Señor. Podemos nosotros ubicarnos en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios, el hombre que desea vivir conforme a la voluntad de Dios, sea perfeccionado a través de esa doctrina y preparado para toda buena obra. Bendito sea nuestro Dios. Entonces la Biblia es autoridad en cuanto a la doctrina de Jesucristo, porque allí está condensada la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Bueno, es necesario como cristianos que nosotros vigilemos en la doctrina del Señor Jesucristo. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, verso 16, y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo así, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Oiga, la importancia de tener en cuenta la doctrina del Señor Jesucristo. Es decir, que la doctrina básica nos instruye en una vida santa y los dones espirituales nos dan a nosotros y a otros en el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia, nos permiten mantener el rumbo correcto. Dice, así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá. Dice un texto de la palabra del Señor en Efesios 4:14. Dice, ya no serán llevados por todo viento de doctrina y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Esto está abundando constantemente actualmente en este mundo. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir,
Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La doctrina bíblica, mis hermanos queridos, nos informa a nosotros sobre la voluntad de Dios y nos ayuda a nosotros a comprender verdades fundamentales que nos permiten ser salvos, que nos permiten asegurar esa salvación que fue dada por Jesucristo gratuitamente con su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, es necesario que nosotros podamos comprender el camino de la salvación, las instrucciones que Dios le da a la iglesia en las Escrituras está. Vea la importancia que uno conocer de la doctrina verdadera, la auténtica doctrina del Señor Jesucristo, leyendo la palabra del Señor, estudiándola, y cada enseñanza que podamos oír, incluso esta misma, aprenda, amigo, siempre pásela por el filtro de la palabra de Dios. Así te asegurarás que estás escuchando doctrina verdadera, auténtica, y por lo cual no hay duda de que la apliques en tu vida y será de gran provecho para tu alma, para tu vida y para tu proyecto de ir al cielo con el Señor Jesucristo. Allí nosotros en la palabra del Señor encontramos instrucciones para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor son todos aquellos redimidos con su sangre preciosa que aceptamos ese maravilloso perdón y amor por gracia. Sin costarnos absolutamente nada, nos perdonó. Y Él nos hizo sus hijos y nos dio potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Y a la vez nos prometió salvación. Y es real, no es que nos dará salvación. Ya somos salvos y nos sentimos salvos. Y vivir en esa condición de salvos es maravilloso. Por eso queremos que hoy los amigos que nos escuchan también se enamoren y digan: yo quiero ser salvo, yo quiero vivir esa experiencia para luego pasar a tener una relación especial con mi Dios, con el creador del universo, porque estamos hablando del único Dios verdadero, Jesucristo, el Dios manifestado en carne. La Biblia también nos enseña sobre una vida santa, cómo vivir esa vida santa agradable al Señor. De hecho, en Pablo capítulo 1, verso 14 nos enseña cómo nosotros debemos vivir una vida santa y piadosa que es agradable a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, hablando también de doctrina, la Biblia nos enseña sobre la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Usted quiere conocer quién es Dios? Pero entonces referencias con libros de filosofía o escritos por humanos comunes y corrientes, con pensamiento humano, entonces te vas a desenfocar. Pero si tú lees la Biblia, que fue escrita por hombres sencillos, pero con una diferencia, inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios. Entonces, allí usted encuentra quién es Dios, porque Dios reveló eso, quién es Él, su carácter, sus atributos, su manera de sentir y de amar, de compadecerse, de actuar. Entonces es maravilloso, en fin, leer la palabra del Señor para aprender la doctrina. La palabra de Dios, mis amigos, es el fundamento a toda la doctrina cristiana. Eso ya está definido, ya no hay duda, ya lo hemos dicho. Entonces queremos que usted se afiance en esa doctrina maravillosa, que nosotros podamos saber y entender que yo abrazo la doctrina de Jesucristo. Ya voy a desprenderme hoy de todos esos pensamientos, de todas esas cosas que han venido a mi vida o las he aprendido en lo largo de mi vida, donde cuestionan la veracidad de Dios, la verdad de la existencia de Dios. Bueno, cada uno es libre, somos libres de pensar y Dios nos da esa facultad de ser libres de pensar y de dudar o de creer. Pero recuerda, si tú quieres conocer de Dios, lea la palabra del Señor Jesucristo. La Biblia, bendito sea el Señor nuestro. Así que nosotros durante este mes, les quiero decir que nosotros estaremos compartiendo la bendición de tener 20 predicadores diferentes durante este mes aquí en el Ministerio Mujeres en las Manos de Dios,
Y cada uno de ellos nos traerá y nos hablará de una doctrina fundamental. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Un momento, por favor. Bueno, mis hermanos, me disculpa porque estaba despachando a mi hijo que va para el colegio. Bueno, entonces decía que nos estarán acompañando unos predicadores acá y nos van a enseñar la doctrina, así que les invitamos, no se pierdan ninguno de las enseñanzas de este mes, porque seguramente que usted aquí, amigo, hermano, va a decir verdaderamente: yo estoy en lo verdadero, estoy en la iglesia del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Nuestro Dios nos ama con amor eterno. Hoy yo quiero aprovechar estos minuticos que nos quedan y vamos a aprender del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, cada uno escogió unas doctrinas y a mí me corresponde hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, que es esto del arrebatamiento de la iglesia. Resulta que nosotros tenemos una esperanza maravillosa. Nosotros hemos seguido a Cristo y nos despojamos y evitamos vivir una vida conforme al propósito de nuestra mente, de nuestra carne, de nuestros gustos humanos, esos aquellos gustos pecaminosos, porque tenemos una esperanza que Jesucristo nos dio una promesa y que Él la cumple porque Él es fiel. Entonces la promesa de Él es que nos va a llevar con Él a vivir, a morar en las mansiones eternas. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Pues ocurrirá en un momento muy especial y por eso quiero que hablemos lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Ese propósito que tenemos nosotros de irnos con el Señor porque sabemos que Él nos llevará con Él. Entonces yo creo que esto es una noticia maravillosa y que vale la pena tenerla en cuenta, y ojalá los amigos hoy puedan enamorarse y decir: oiga, yo me quiero ir con Dios. De verdad que vivir aquí en un mundo tan cruel, tan difícil, y luego pues esperar seguir sufriendo en una eternidad con los enemigos de Dios, que es el adversario, el diablo y sus demonios, por toda una eternidad, eso no es la mejor compañía. Eso no le dará tranquilidad al ser humano después de morir. Pero cuando nosotros nos aferramos a la promesa de Cristo y queremos vivir como Él nos pide que vivamos, en santidad y en obediencia, entonces pues vamos a asegurarnos el estar con el Señor siempre y adquirir esa promesa maravillosa de que cuando Él venga a llevar su iglesia, nos vayamos nosotros con Él. Hay un versículo en la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis y es el capítulo 4, versículo 1. Y a mí me encanta leer esto porque me doy cuenta y digo, hasta allí en ese momento el Señor levanta a su iglesia. Dice Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarla a los siervos, los profetas, ¿cierto? Y allí donde nos dice, después de estas cosas, dice el Señor, que Juan escuchó una voz que le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que son y las que serán después de estas. Es la primer persona que hace parte de la iglesia del Señor quien subió, y Él nos está representando a todos nosotros, a esa iglesia gentil, a esa iglesia que el Señor llama para allá, para el cielo junto a Él, para ser librados de una ira terrible que viene sobre la humanidad. Y nosotros, y los amigos ya lo saben de memoria, yo creo que ya muchos sabemos que viene una gran tribulación terrible, pero que entre tanto llega, se está predicando el evangelio para que la gente que es inteligente pues huya de esa ira y sepa cómo ser librado, cómo me libro de esto. Un hombre dijo: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, de una vez el predicador le dijo, allí en la Biblia está registrado,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. También le dijo, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y usted va a recibir el regalo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor, ese regalo maravilloso de la salvación. Juan conocía al Señor, pues fue discípulo de Jesús y en este momento tiene una visión maravillosa y ve a alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice semejante? Si conocía a Jesús, lo que pasa es que él conoció a Jesús en su humanidad y la última vez que lo vio masacrado, lo vio herido allá en la cruz del Calvario, pero ahora ve a Jesús glorificado, bendito el nombre del Señor. Lo ve en gloria así como es y como ha de venir. Él es el Todopoderoso, bendito el nombre del Señor. Por eso, Él le dice, usted va a mirar las cosas que son y las que serán después de estas. Qué hermoso escuchar esto. Las cosas que son el estado de la iglesia. Por eso el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis está hablando del estado de la iglesia, el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Pero luego ya el capítulo 4 ya es algo maravilloso y nos dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Oiga, la puerta del cielo está abierta. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Gloria al Señor, hermanos. Esto es maravilloso. Nosotros nos vamos con Jesucristo. Él nos va a llamar con esa voz de ángel, con voz de trompeta. Y dice, nos dirá Él, sube acá. En un abrir y cerrar de ojos sabemos que será este acontecimiento maravilloso. En un momento tan impresionante, tan rápido. Y dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Todo lo que está en el capítulo 4 de Apocalipsis es lo que sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Porque capítulo 4, verso 1 es el arrebatamiento, pero de ahí en adelante todo lo que ocurrirá, se viene la gran tribulación. Entonces, esto del arrebatamiento de la iglesia es básicamente lo que nosotros consideramos que Jesucristo viene conforme a la promesa que está establecida en la Biblia. Dice que Él viene a llevarnos en un instante y Él no nos dio fecha para esto. Nosotros le esperamos. Por eso cuando una persona ingresa al reino de Jesucristo, empieza desde ese momento a esperar su venida, a que venga Cristo por él. Y entre tanto que llega el Señor, se va purificando a sí mismo porque queremos que nos encuentre como Él quiere vernos, en santidad y en obediencia. Por eso todo el tiempo le estamos pidiendo al Señor que nos restaure, nos limpie y nos permita vivir una vida en plenitud conforme al propósito de Dios. Hay posiciones, también les quería mencionar algo así, porque hay gente que hay como 5 posiciones, pues las más escuchadas, pero quisiera mencionarle 3 ahora. Y es que hay personas, hay corrientes cristianas, por decirlo de esta manera, que creen que el Señor va a levantar la iglesia después de la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia será levantada en plena tribulación, es decir, en medio de la gran tribulación, allí será levantada la iglesia, allí será el arrebatamiento de la iglesia. Y hay otra posición que dice que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación. Esa es la posición pretribulacionista. Entonces, la Biblia nos da soporte para esta posición de ser pretribulacionista, es decir, de creer que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación. Entonces, las declaraciones que sí quiero terminar con esto para que todos los amigos sepan dónde está el soporte bíblico para creer
No que el arrebatamiento va a ocurrir, porque eso es una realidad ya dicha por Jesucristo. Y es la esperanza más maravillosa que tenemos. Sino que el Señor no nos dio tiempo, no nos dio fecha. Entonces ya la gente comienza a imaginarse fechas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Primero, que no hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. No estamos esperando una señal, no. Esto va a ocurrir en un momento. Por eso algunos le llaman el rapto de la iglesia, porque la palabra está indicando un arpazo, algo que nadie le avisó que le iba a hacer. Pero lo mejor es nombrarlo como el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor nos saca de aquí, de este mundo, para irnos con Él y librarnos de la ira venidera. Romanos capítulo 5, verso 9, mis hermanos, amigos, tomen nota. Romanos 5, 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Es decir, que no pasaremos por la gran tribulación. Dice también 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, oiga, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo nos libra de la ira venidera. Y hay otros versículos, como Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y por qué causa? Porque rechazaron al Dios de amor que estaba todos los días a través de la Biblia y a través de sus mensajeros, los predicadores, diciendo: vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Serán perdonados sus pecados. No nos está llamando Jesús para confrontarnos y reclamarnos el por qué hemos hecho esto o aquello. Nos está llamando para perdonarnos. Y el ser humano, algunos y muchos, rechazan ese llamado y se hacen a oídos sordos. Y esa ira venidera viene para aquellos que, a pesar de que hubo una insistencia de salvación gratuita y que a mi Cristo le costó un sufrimiento grande en la cruz del Calvario, la gente lo tiene como por nada. Eso es doloroso, pero Dios nos da entendimiento para aceptar la salvación que el Señor está ofreciendo, estimado amigo. Porque viene una ira fuerte, una ira del Señor, la gran tribulación, donde estará el ser humano en manos directas del enemigo, del diablo. Y eso es terrible, una terrible condición, por lo cual el Señor quiso venir a dar su vida por nosotros para librarnos de ello. Hubo un hombre, el señor sacó a Lot y su familia, porque el Señor no quiere que sus hijos, que los que viven en integridad, pasen esta ira, este sufrimiento. El Señor es juez justo y no castigará al culpable juntamente con el inocente. El inocente será librado. Y nosotros somos inocentes, no porque no hayamos cometido ningún pecado, sino que porque Él nos justificó con su sangre, con su resurrección, y al justificarnos nos declaró inocentes, porque Jesucristo, amigo, se hizo culpable Él de nuestros pecados, de los tuyos, de los míos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo quiero que oremos, hermano. Nuestro Dios es hermoso, es maravilloso. Y quiero que en este momento podamos decir: Señor, nosotros queremos irnos contigo. Queremos irnos contigo. Los amigos también, yo sé que quieren ser salvos. Que el Señor les permite y les ayude a poder ellos descubrir estas delicias gratuitas de la salvación y puedan con nosotros ser arrebatados cuando venga Jesucristo por su iglesia, que no sabemos el día ni la hora, pero estamos listos, porque Él nos ha preparado y Él mismo nos ha limpiado con su sangre maravillosa, con su palabra, nos nutre día tras día
para hallarnos sin mancha y sin arruga como Él quiere, porque somos la amada iglesia del Señor. Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre siempre, Señor. Padre Celestial, hay una verdad maravillosa y es que tú vienes por nosotros, que tú nos amas con amor eterno, que no permitirás que nosotros suframos la ira venidera que viene sobre este mundo. Y es terrible, la cual nunca ha habido antes ni la habrá después. Señor Jesús, vienen cosas terribles, terribles para este mundo. Pero entre tanto tú sigues llamando a la gente a quien quiera ser librado, mi Dios. Permítenos siempre estar constantemente despiertos para escuchar esa voz maravillosa cuando nos llames a ti. Amado Dios, bendice los amigos y permíteles, mi Dios, romper cadenas, romper paradigmas y dar ese paso hacia adelante, hacia ti, mi Dios, para ser parte de los salvos, de los que quieren vivir conforme a tu doctrina, a tu fundamento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén. Ya no se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca, en las nubes a llevar a su